Sean bienvenidos a la clase de español. Esta semana estaremos hablando de un tema muy importante. Como ustedes pueden observar, hablaremos de la entrevista y los tipos de entrevista que existen. Ahora bien, vamos a hablar sobre la entrevista. Es un proceso de comunicación bipolar con una o varias personas que toman la palabra de forma alterna, es decir, pregunta-respuesta. Se hace una pregunta y la persona da una respuesta sobre un tema en específico. También podemos encontrar los propósitos de la entrevista. Si bien es cierto, una entrevista se realiza con el propósito de obtener una información y en ella podemos identificar algunos elementos, como por ejemplo el entrevistador, que es la persona responsable de dirigir la conversación. También tenemos al entrevistado, que es la persona dispuesta o responsable de responder las preguntas que haga el entrevistador. Y por otra parte, la interacción. Como bien sabemos, la entrevista es un proceso de comunicación y es por eso que debe de ser continua y dinámica. También en la entrevista se estructura una forma determinada. Por ejemplo, está la apertura, que es donde se presenta al entrevistado y se explica el propósito de la entrevista. El cuerpo, se exponen las preguntas y se obtiene una respuesta. La conclusión. El entrevistador hace un resumen de los puntos tratados a lo largo de toda la entrevista. Cierre, despedida y agradecimiento al entrevistado. También tenemos la fase de la entrevista, que son dos, la planeación y la realización. En la planeación podemos encontrar que primero se va a determinar el propósito de la entrevista. Se va a identificar a los entrevistados, plantear objetivos particulares, convertir los objetivos particulares en preguntas. La realización. Aquí se creará un ambiente favorable. Se va a escuchar con atención al interlocutor. Las preguntas van a ser claras. No vamos a dar cabida a las ambigüedades. Si la entrevista es pública, se dará un reconocimiento al entrevistado por haber accedido a responder nuestras preguntas. Existen los tipos de entrevista. Cuando hablamos de tipos de entrevista nos referimos a que la entrevista va a depender del propósito de la misma. Y existen tres. Está la entrevista informativa, de entretenimiento y persuasiva. Y el propósito de cada una de la informativa, su propósito es obtener información para evaluar. De entretenimiento, intercambiar opiniones o puntos de vista. Persuasiva, cambiar o reforzar actitudes, convencer y llevar a una acción. Y esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video y espero que todo lo que hablamos hoy sea de su entera ayuda. Gracias.